buen día, un gusto de que hayan llegado a este punto de encuentro. Hoy día les voy a mostrar un libro que ha llegado a mis manos y que yo creo que de todas maneras tienen que leerlo por varias razones, ya lo vamos a conversar. Se trata de El Juro decir la verdad de Rodrigo Telles, con quien vamos a conversar hoy día, su autor. ¿Cómo está usted, don Rodrigo? Mucho gusto de que haya llegado a este punto de encuentro. Hola, buenos días, Miriam. Gracias por la invitación. Estoy bien, gracias. ¿Usted cómo está? Bien, todo bien por acá. Oiga, muy entusiasmada leyendo su libro, porque primero me llamó la atención el nombre, El Juro decir la verdad. Eh, Me llevó a aquellas series de las que hemos estado un poco acostumbrados a ver, ¿no? En la televisión. Yo dije, algo tiene que ver con, obviamente, con algún juicio, con alguna cosa. Cuéntanos un poco, a ver, tú eres Rodrigo Telles, abogado de la Universidad de Chile, juez del primer juzgado de familia de San Miguel. Y obviamente ahí yo hice el link, dije, ah, por eso está escribiendo esto. Cuéntame un poquito cómo se te ocurrió, por qué llegar a escribir un libro que tengo entendido que es tu ópera prima. Sí, Miriam. A mí me interesaba escribir, empecé a contactarme con amigos que se dedicaban a esto y me sugirieron partir escribiendo de lo que yo trabajaba. Partir desde ahí porque la demanda de escribir una novela o lo que fuere desde algo que uno no tiene experiencia implica agregarle otra carga más, además de partir con el análisis de lo que implica ya escribir, tener que hacer un relato entretenido. Eh, Eso fue como la idea general. Por lo tanto, partí como pensando en algo de mi trabajo. En esa época me acuerdo que además estaba preocupado por que había leído un libro que se llamaba Ira y Tiempos, de Sloyer, ¿verdad? Que ahora está como de moda, pero en ese tiempo no tanto. Y claro, entonces proponía un tema que es cuando las personas se exponen a una cuestión que afecta sus sentimientos, sus emociones más profundas en términos como de su valor personal o de lo que ellos entienden que les genera irritación, eh, tienden a tener comportamientos irracionales. Y sobre esa idea empecé como a funcionar pensando que familia y todo el tema de familia toca esa fibra, la fibra de lo que tú sientes que es correcto para ti, de lo que tú crees que tiene que ver con tu propia valía, de tus relaciones, de tus valores, que se empiezan a chocar, pero que te llevan también a actuar de manera no tan racional como podría ser en otros aspectos, en el aspecto diario del trabajo, de otras que son más fríos, donde tú te puedes distanciar. Oye, una de las cosas que llama la atención al leer el libro, juro decir la verdad, es que está escrito no en un formato de novela típico, ¿no? Con Ujú. personajes que entran, salen, que hay una narración que nos describe el lugar, etcétera, y que nos va, por lo tanto, llevando a contar la historia. Cuéntanos un poquito por qué se te ocurrió hacer este formato y no otro, no entrar en la novela. Tengo entendido que tú formas parte de un grupo literario, estudiaste con un grupo de gente. Eh, ¿Por qué te fuiste por ahí? Mm. A ver, yo diría que una cosa que a mí me llama la atención de mi trabajo es que hay un lenguaje que es el lenguaje fiscal, que se da en distintas áreas, no solo en el área como judicial, sino que fíjate que el lenguaje fiscal se da, por ejemplo, la gente que va al servicio de impuestos internos, que tiene que hacer, y es una forma de que todos hemos tenido que hacer peticiones, y es una cuestión que en el Chile diario está muy arraigada, pero como que no se toca cómo las personas cuando se exponen al lenguaje fiscal inmediatamente en Chile nosotros nos adaptamos y empezamos a hablar como se habla, incluso hacemos bromas de cómo hablan los carabineros, que también es un poco ese lenguaje del parte policial, que es el lenguaje del acta, y que fue lo que yo me pareció construir desde ahí una cuestión que fuera reconocible para las personas y que yo también manejaba, que me llamaba la atención además de hace tiempo. Ya, oye, sí, pues es cierto eso de que los lenguajes se van como pegando, ¿no? Son como propios Claro, de.
grupos, los abogados hablan de una manera, claro, no sé, los médicos hablan de otra manera, lo mismo, eso dices tú, incluso son como los memes que se hacen sobre, por ejemplo, cómo hablan carabineros, ¿no? Porque, claro, claro, tienen como especies de formularios, de protocolos especiales, ¿no? Eh, claro, claro, mira, todo modo yo creo que hay como, como un género que es este sí. lenguaje fiscal, que se da, que evoluciona de manera distinta en el servicio de impuesto interno, en toda la relación con el Estado, pero que de alguna manera también nos define como país, porque nosotros es un lenguaje que las personas lo adaptan muy bien, lo ocupan incluso cuando llegan a cargos de poder, cuando tienen que aplicar cuestiones que tienen que ver con el Estado, y cuando se relacionan los ciudadanos con el Estado también tienden a adaptar ese lenguaje. Perfecto. Oye, cuéntame ahora, ya, decidiste irte por ese lenguaje porque era el más conocido por ti, etcétera, pero elegiste un tema. Y ese tema de esta niñita, ¿no? Eh, que es de alguna manera es como la anécdota, ¿no? De lo que sucede, cómo va desarrollándose el tema, pero además de eso, tú dejas entrever un montón de relaciones dentro del Poder Judicial, dentro de lo que dentro de lo que es tu día a día en Buenas Cuentas. Cuéntanos un poquito de eso, cómo se te ocurrió ir mezclando ambas cosas. Claro, yo creo que el mundo cerrado eh, es súper bueno para escribir una novela, como lector lo digo, o sea, por ejemplo, una isla, un pueblito chico, el mundo que tiene límites, y el tribunal también es una estructura con límites. También tengo que hacer la aclaración porque me lo preguntaron, es que claro, hay mucho de ficción también, es decir, como el lenguaje es muy arduo, si no había como una trama con, con suspenso, iba a decaer la atención. Entonces yo tenía que jugar ahí con agregar elementos que no necesariamente es todo cómo funciona el tribunal ni está lleno de problemas como los que se ven ahí, digamos. Sí, la dinámica interna del tribunal está tratada de reflejar como los nombres que de alguna manera también son como las paredes de un tribunal, los nombres de las personas, las formas de trato internamente, que de alguna manera, de alguna manera te van formando como, te van amoblando la imaginación para darle vida a esta novela. Por supuesto que sí, o sea, uno lo entiende que hay mucha cosa de ficción, pero el cuento, el original, digamos, la historia, ¿es verdadera? La historia de la niña, voy a tener que decir alguna parte del argumento para preguntarte, ¿esta historia de esta niña presuntamente abusada es No, no es verdadero? verdad. No, no es verdadero. Yo Ya. hay cosas que, por ejemplo, cosas que uno ve, por ejemplo, padres que están un tanto poco dados a proteger a sus hijos frente al otro agresor, por ejemplo, cosas que a veces se dan, pero no es que se dieran en un solo caso, sino que yo lo fui tomando, fui moviendo, un poco tratando de poner esta anécdota, digamos, como tú lo decías bien, que tiene que ver con una cuestión que produce indignación desde afuera. Y como nosotros también de alguna manera somos, al estar indignados, quedamos atrapados también respecto de lo que podría ser un pensamiento más racional o más tranquilo para poder analizar el problema. Nos parece razonable lo que van haciendo los personajes y por lo tanto también todo lo que ocurre en términos de que podría parecer poco creíble, ¿no? En determinado escenario. En este escenario aparece como creíble por la dinámica que implica una situación abusiva, donde hay mucho juego respecto de la protección de un niño. Entonces, como que ahí yo ahí creí que se podía mantener la atención. Oye, cuéntame, para la gente, me voy a salir un poco del tema del libro, Bien. para la gente que nos está viendo, ¿qué ve, qué hace un juez de familia, un juez de un juzgado de familia y específicamente en el que estás ahora tú?
Claro, bueno, yo hace un par de años estoy en un tribunal civil porque la Corte Suprema me mandó en comisión de servicio al juzgado de Puente Alto, pero Perdón, ¿a dependiendo Puente como Alto? sí, Ya. sí, en un tribunal civil, pero todo mi trabajo ha sido en tribunal de familia y es interesante contarle a las personas que un tribunal de familia tiene, así usando el slang que nosotros usamos, hablamos como de un área proteccional, ¿ya? Y de un área civil, ¿ya? En el área Ujú. civil se ve todo lo que tiene que ver con divorcios, alimentos para los hijos, que son juicios a los que uno está más acostumbrado, donde hay un demandante, un demandado, prueba y se resuelven las sentencias. Eso como muy en grueso. Y después está el área proteccional, que es un área donde está la violencia intrafamiliar, donde están las protecciones, todo el área proteccional de los niños, que tiene que ver justamente con lo que ocurre cuando hay abuso o cuando hay maltrato hacia las mujeres y otras cuestiones que están como vinculadas a eso. Claro, que tiene un procedimiento especial, generalmente que debiera ser muy breve, pero son procesos que se extienden durante mucho tiempo, principalmente en el cumplimiento, porque son, claro, resolver la situación, decir, bueno, esto es lo que hay que hacer, no es tan complejo a veces, lo que es complejo es ejecutarlo en la práctica para que podamos llegar a una solución. Eso es como lo que se Ya. hace muy en grueso. Como a grandes rasgos sería eso. Y cuéntame, dentro de lo que tú has tenido, ¿tú has estado solamente en el juzgado de familia? ¿Siempre en los juzgados de familia, salvo esa vez que te fuiste en comisión de servicio a Puente Alto? No, he estado en los juzgados de familia y los juzgados civiles, principalmente. O sea, como Ya, los ya. juzgados civiles son los que cobran los cheques, ven el tema de propiedades, así como también hablándolo a grandes rasgos. Como eso. Oye, ¿y cuáles son, dentro de lo que a ti te ha tocado trabajar, los delitos? No sé, sí, son delitos siempre, ¿no? Aunque sean juicios civiles y haya... eh, No, tengo entendido que no no siempre son vemos delitos. claro, los juicios, si fueran, si nosotros nos tocáramos delitos, en general nosotros tenemos que remitirlo a los tribunales penales o al Ministerio Público. Eso es como nuestro, claro, si tú, por ejemplo, en un juicio me cuentas, mire, estoy en un juicio de alimentos, y Miriam me dice, mire, bueno, y ocurrió que mi marido, mi pareja me amenazó de muerte, yo no, claro, puedo generar una medida de protección en ese minuto para usted, pero no, yo tendría que mandarlo al área penal para que investigaran el delito de la amenaza. Ah, perfecto. Claro, no, no, Allá iba justamente mi pregunta. O sea, en realidad tú ves los juicios de familia, como decías tú recién, todo lo que sea, por ejemplo, pensiones de alimentos, el tema de los divorcios, el tema de pero y cuando ya pasa a mayores, digamos, a otro tipo de, ya, no sé, violencia intrafamiliar o amenaza, etcétera, tú tendrías que pasarlo a otro juzgado para que sea competente, ¿no? claro, si hay, a ver, ¿cómo explicando? Hablamos de esta área proteccional que es un poco oscuro, porque claro, siempre va funcionando el tribunal de familia con el tribunal penal, paralelamente. Ya, ya, Claro, porque lo que nosotros vemos, por ejemplo, en el área de protección es reparar al niño, que no lo va a hacer el área penal. Entonces nosotros, claro. por poner un ejemplo, hay un niño que es golpeado por su papá, poner una situación así bien dramática. Y el niño recibió lesiones de su papá, ¿tá? Porque una persona que estaba alcoholizada y perdió el control y en una situación totalmente inadecuada lo golpea y le genera un daño. Eso genera un delito, una causa penal. Claro. Pero, pero la causa penal tiene por objeto sancionar el delito y que por lo tanto, por ejemplo, el papá se vaya preso. Pero paralelamente nos da cuenta de que, bueno, hay un niño que está metido en una casa donde hay violencia, no sabemos si el papá vive con él, no vive con él, eh, cómo es la condición familiar que facilitó que esto ocurriera. Y ahí nosotros tenemos que reparar. Además, el niño, producto de este evento traumático, ha sufrido un daño emocional probablemente y además de físico. Y nosotros tenemos que verificar que la reparación de ese daño dentro de lo posible se haga. Por ejemplo, que reciba terapia, que, que haya
un adecuado proceso médico, que esté con sus controles de salud, que esté yendo al colegio, que esté incluido en redes, que nos ayuden a asegurar que, mira, esto no va a volver a pasar, y, y que además de lo que pasó, el niño pueda gestionarlo de manera lo más tranquila posible dentro de lo dramático que obviamente siempre hay con el daño que se produce. Oye, y cuéntame dentro de lo que tú vives ahí al día a día, dentro del juzgado de San Miguel, eh, ¿es mucha la gente que llega? ¿Tienes una fila enorme de gente que está esperando ser atendida por ti, por ver los casos? ¿Son con la celeridad requerida o estamos muy al debe con respecto de a lo mejor falta de personal? No sé, cuéntanos un poquito tu realidad, el día a día. Mm. Claro, yo en este minuto estoy en el Tribunal Civil, pero conozco la realidad de los tribunales familiares. Bien, claro. Por ejemplo, hoy día la principal disrupción que tienen los tribunales familiares es que se dictaron estas leyes que permitieron sacar el 10% y se autorizó a las madres de los hijos a quienes no se le había pagado, o hijas a quienes no se le había pagado la pensión de alimentos, a que cobraran con ese 10%. Eso generó un caos. Ahora, si me puedo ejemplificar un poco cuál es el problema en los tribunales de familia, que me imagino que no es tan distinto a todo el área que trabaja en infancia como en todas partes, digamos, porque yo creo que eh, las necesidades son muchas y los recursos son pocos, pero además hay una tendencia como en el legislador chileno a usar los tribunales para certificar. Es decir, Ah, para garantizar que nosotros estamos ya. haciendo tal cosa, para hacer un poco como lo que debiera hacer, no sé, la Contraloría, lo que debiera hacer otras instituciones administrativas. Entonces, por ejemplo, tienes muchos procesos administrativos que pasan por el tribunal, pero que en realidad no tienen sentido que pasen por el tribunal. Ya. Ya. Y con lo cual te genera una demora, un atochamiento con una pega que no tendría por qué estar ahí. Ja, Ya. justamente. Claro, por ejemplo, la cosa más obvia. A veces ocurre un hecho vulnerador respecto de un niño, pero no es una persona que esté dentro del núcleo familiar. Es decir, no fue algo que ocurrió porque el papá o la mamá, sino que fue una cuestión externa, ya, una persona que llevaba al niño eh, en un, en un de estos buses que los llevan al colegio, resulta que comete un abuso. Pero el papá es totalmente adecuado, está muy preocupado y la mamá igual. Y están de acuerdo, e igual lo hacían pasar al tribunal de familia para que nosotros dijéramos, sí, tiene que hacer esto, tenía que entrar a control, e incluso no les permiten entrar al sistema de protección voluntariamente, sino que nosotros los tenemos que derivar. No sé Ah, si eso habrá cambiado ahora último, pero entonces, en esa cuestión, que al final yo me imagino tiene por finalidad que no se produzcan gastos inadecuados, que no parezcan algún niño también escrupuloso por situaciones ahí. abusivas de las instituciones que mandan a la gente sobre intervenir. Y que me parece bien, pero parece que es una medida cara tener a los tribunales para hacer eso, digamos, podría ser otra estructura. Esa es mi Claro, opinión. claro que sí. Oye, me voy a volver al libro. ¿Existe María Esperanza? No, ¿Está tampoco inspirado en existe. alguien? No. Ah, no, o sea, por ejemplo, yo pensaba, tenía mucho de mi mamá, tenía mucho de una profesora que yo tuve en la básica que tenía un ictus, y claro, que producía un efecto bien especial. Claro, me acuerdo por alguna razón, me ha tocado estar con muchas mujeres con, con autoridad, y siempre me ha llamado la atención cómo ellas gestionan las relaciones, cómo también son demandadas de una manera distinta para usar el poder. Me parecía que eso era interesante como de reflejarlo en un personaje, Ya, ya. que fuera Oye, femenino, porque tiene un peso distinto.
Oye, ¿y cómo es tu relación con los libros? ¿Ha sido de siempre? Desde chiquitito, la típica, eso de que veía a los papás leer mucho y tú te metiste por ahí, o la verdad que no te importaban para nada. No, en mi casa obviamente sí diría hubo una preocupación por la lectura. Mi hermano es un gran lector. Claro, y él siempre transmitió esto, con mi mamá también, así como de la lectura. Yo, yo sí diría, para ser justo, que tampoco es que tenía un gran músculo lector, así como que lo fui desarrollando más bien de manera más avanzada en mi edad. Y de hecho ahí yo entro teniendo este interés, pero sintiendo que requiero como un acompañamiento, entré a un taller que era de lectura y un poquito de escritura de Pancho Muar. Claro, entonces, como un ¿Ya? taller de lectura. Entonces, pero para obtener este músculo lector, como te decía. Entonces, y ahí, claro, yo empecé a desarrollar ya el músculo lector, aunque yo había tenido ya un paso, pero más tortuoso, ¿no? Así como que igual era una obligación. Y claro, ya cuando entro con Pancho, ahí también me voy acercando a la escritura. Lo había pensado antes, no era la primera vez que lo pensaba, pero, pero diría que él bien fue un momento bien importante para mí en términos de la escritura, de la lectura. Y como que sin que lo habláramos directamente, eh, de alguna manera me fue ayudando como a moverme así. Bien, oye, ¿cuánto tiempo te demoraste en escribirlo? Fíjate que no tanto, me demoré como menos de un año. Menos de un Ya, año. ya. Claro, Y pero después en la revisión un año más o menos. ya. ¿Y has pensado continuar? ¿Hay otras historias? ¿Hay otra cosa que mostrar? ¿Hay una historia para mostrar también dentro, seguir en el mismo formato, me refiero? A mostrar también un poco las cosas cómo suceden por dentro, aunque haya Bueno, mucho de ficción, obviamente. claro, no, mira, yo lo estaba hablando ayer con la editora Tania Silva, Ujú, y con Mariana, entonces, la periodista que me ujú. apoya. Y nos tomamos un café, porque de hecho no nos conocíamos personalmente. Siempre trabajamos como en pandemia, trabajamos como estamos nosotros ahora. Y claro, nos estamos tomando un café, yo les digo, sí, mira, tengo una novela que es de otro tema, y tengo unos cuentos, que es lo que había pensado más o menos empezar a trabajar ahora. Y ellos me dicen, y bueno, ¿no vas a escribir de María Esperanza? Y claro, y como que toda Sí, la po. gente quiere que siga hablando de la jueza, y les parece como entretenida la historia, y hay como mucho compromiso con ella, como que quiere mucha realidad para la gente que la ve. Ujú. Y yo lo había Sí, pensado, lo que ocurre es que de alguna manera no lo he estructurado en el tiempo. ¿Sabes? Yo pensaba que a mí ya. me hubiera gustado escribir 3 novelas de esto, pero nunca hablar de las juezas, porque, bueno, quizás se puede decir que la jueza en este juicio no habla, digamos, no habla personalmente, sino que otros hablan por ella. Hay Claro, un sí, po. tercero que la relata. Y que siempre sea así, que siempre haya un tercero que la relata, pero ella Ya, nunca aparezca hablando directamente. claro, Que sea un sí, poco pues. como la visión, como la que los demás tienen de nosotros también. Eso es lo que había pensado, con otros personajes que fueran desarrollando esa línea, pero no tengo ni una historia ni nada pensado. No lo tienes todavía por ahí, ya se te va a ocurrir, de repente va a cuajar. Cuéntanos para ir terminando, ¿por qué el público que nos está viendo debiera leer Juro decir la verdad? Mira, miren, yo creo que una novela que, primero yo traté que fuera lo más entretenida posible, que siendo una persona que le costó leer en algún minuto, la hice que fuera accesible a las personas que no leen habitualmente. Hay una puntuación que es muy sencilla de leer. Ujú. Es un, creo que abre un mundo también distinto y es fácil, no sé si querer, pero imaginarse a los personajes. Y te diría lo último que lo hablamos con un amigo ayer, es que yo tengo una confianza importante en los lectores y por lo tanto es una novela que tiene mucha confianza en el lector. Es, de- es decir, es una confianza que es una novela que no te está diciendo todo el día cómo tú tienes que pensar o tú lo que tú tienes que creer, sino que es una novela que te abre el espacio
para que tú puedas agregar a los personajes lo que tú crees que tienen, imaginártelos como tú quieras, ponerlos también en los espacios que a ti te parezca, e incluso ejercer un juicio sobre ellos de manera libre, no está mandándote todo el día cómo tienes que pensar, sentir o creer. Sí, no, incluso físicamente, ¿no? El cómo son, cómo Sí, anda vestida, cómo claro. funciona por la vida. Muchas gracias, Rodrigo, por haber estado hoy día con nosotros. Gracias, Miriam. Ha sido un gusto. Cuando quieras. Muchas gracias. Señoras y señores, les dejo un libro diferente, de Rodrigo Telles. Conversamos con él, abogado de la Universidad de Chile, juez del primer juzgado de familia de San Miguel. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Si lo ve por ahí, cómprelo.